NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches. Transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas. Y hoy vamos a hablar del mando único policial en el estado de Hidalgo. Bueno, para eso hemos invitado al capitán Alfredo Aedo Mayorga, él es el secretario de Seguridad Pública en la entidad. Buenas noches, capitán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación y aprovecho la ocasión para saludar a todos los escuchas. Muchas gracias. También están con nosotros los investigadores catedráticos Alfredo Alcalá Montaño, él es catedrático en Ciencia Política y Derecho y miembro fundador de la Academia Hidalguense de Educación. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a ti y a todo tu auditorio. Y también el investigador Jaime Hidalgo González del Centro de Estudios Constitucionales de Derecho Humano. Muchas gracias. Gracias, licenciado, como siempre. Bueno, capitán Aedo, ¿cuántos municipios actualmente ya están integrados al mando único policial bajo sus órdenes? Pues prácticamente son dos, es Minal de Reforma y Pachuca. Esto por medio de convenio, no hay nada todavía establecido, es un convenio que se ha formulado. ¿Por qué existe mucha reticencia o rechazo por parte de los alcaldes? Incluso el de Tulancingo dijo no al mando único. Pues bueno, es un programa, es una propuesta que bien es desde la administración anterior, desde el señor presidente Felipe Calderón, ahora nuestro presidente actual está retomando este tema. Es un tema complejo, hay que puntualizar muchos puntos en esto. ¿Qué te podría decir? Fundamentalmente son recursos. Fundamentalmente es el recurso. Hay municipios que ni siquiera tienen 30 o 40 elementos. Así es, son algunos municipios que tienen 6, 8 elementos. Bueno, por parte de la nueva administración de Enrique Peña Nieto se ha hecho un nuevo diagnóstico y han incluido a Pachuca y a la ciudad de Tulancingo dentro de las 100 ciudades que están observadas y además donde van a invertir no solamente recursos, sino van a mandar muchos elementos. Sin embargo, aquí todavía no existe esa conexión del mando único, fundamentalmente entre Tulancingo y el secretario de Seguridad Pública. ¿Esto de qué manera va a retrasar las acciones policiales en beneficio de la ciudadanía? He estado hablando con el presidente de Tulancingo, no hemos tocado precisamente este tema, pero pues muy pronto lo vamos a hacer y pues vamos a ver qué resulta de esto, porque es muy necesario, como tú lo has dicho, es una buena línea para poder obtener un poquito más de recursos. Alfredo Alcalá, ¿cuál crees tú que sea el principal problema por los que los alcaldes no quieran adherirse a esta política? Sí, yo creo que hay varios puntos que hay que tomar en cuenta acerca del mando único. En primer lugar, tiene que ver con el asunto de la autonomía municipal. Yo creo que el primer paso que hay que dar es la parte del convencimiento de lo importante que tiene que ver el mando único. No les ha servido de nada. No ha servido de nada porque el esquema político en México, a pesar de que la parte más importante es el municipio es el que tiene mayores problemas que atender y el que menos recursos tiene, incluyendo policías. A mí me ha tocado dar en algunas oportunidades, capacitaciones a algunas policías municipales. Y el asunto es las propias condiciones en que se encuentran las policías, no solamente en materia de información, que creo yo es importante y fundamental, porque cuando hablemos del mando único, algo que tendremos que tocar forzosamente y necesariamente más adelante tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana. Cuando hablamos del mando único tan solo nos referimos a seguridad pública, sin embargo hoy día el tema tiene que ver con seguridad ciudadana. Pero más allá de tomar el tema ahorita de seguridad ciudadana, tendríamos que retomar el tema de derechos humanos, de los propios elementos, ¿no? Elementos que no tienen la preparación muchas veces en materia de seguridad, y ni siquiera diríamos otro tipo de derechos humanos. Hablando de derechos humanos, era interesante llegar con los policías municipales y hablarles de derechos humanos y decían,
pues qué son los derechos humanos, ¿no? Digo, sí sabemos que existen, ¿no? Algunos hasta todavía con la vieja idea, ¿no? De los años 90, que se especulaba que los derechos humanos solamente servían para proteger y defender delincuentes, lo cual es un error hoy día. Al contrario, es una necesidad imperiosa que el Estado garantice derechos humanos. ¿Cuál era el asunto que observábamos? Observábamos que los policías carecen también de derechos, ¿no? No tienen ni siquiera seguro de vida muchas veces. No, policías mal pagadas, no, ni seguro médico, ¿no? Lo que veíamos como un asunto de película, de que les cobraban las balas y que los chalecos ya estaban caducos, bueno, era una realidad, ¿no? Que por temor a perder su trabajo, que muchas veces el trabajo ni siquiera era profesionalizado. ¿Qué significa esto? Que estaban al vaivén del, diríamos, el presidente municipal en turno. Muchas veces tenían cargos prácticamente de confianza. No obstante que tuvieran la capacidad o la preparación, al final su cargo dependía del gobernante en turno. Por lo tanto, algo que hemos hablado que es fundamental para los gobiernos eficientes y modernos hoy día, tiene que ver con la profesionalización del servicio público, incluyendo a las propias policías. Yo creo que por ahí viene la importancia del mando único, ¿no? Claro. Que busca la profesionalización de las policías. Ser homogéneos en todas las políticas, ¿no? Sí, que diríamos que no haya una diferencia, como hoy día lo vemos, ¿no? Entre el policía federal, el policía estatal, el policía municipal. Que lamentablemente a veces vemos que entre las policías estatales, municipales, viéndolo desde lo local, hay mucha rivalidad incluso. Hay rivalidades, pero más que las rivalidades, yo lo que vería es las disparidades en cuanto a capacitación y atención. Yo creo que eso es muy importante, digo, hasta vendrá siendo hoy un espacio importante también para plantearle al secretario de Seguridad las voces de la sociedad, cómo se percibe al interior de la sociedad el trabajo de la policía, que también se tendrá que ir tocando con el tema del mando único, la confianza hacia las instituciones. Jaime Hidalgo, la percepción social es mala hacia la policía. Sí, y yo creo que yo sí tocaría como el punto de origen de esto. Debemos recordar que esto viene a petición misma de esta parte de lo que llamamos federalismo centralizado, y toda esta situación tiene su raíz en una reforma constitucional muy específica del año 1999, en donde se reforma el artículo 115 constitucional y se pasa y se le da facultad al municipio como célula y al ayuntamiento como órgano de gobierno. Exactamente. Aquí la cosa fue que al darle esa facultad a los municipios en la parte de seguridad pública, yo creo que aquí les faltó hacer una diferenciación muy específica en la parte operativa, como lo decía el secretario, en la parte de ejercicio de recursos. No se pensó que en la inmensidad que tienen entre municipios urbanos y municipios rurales, y en esta parte el ejercicio mismo, la asignación presupuestal y el ejercicio presupuestal, y qué impacta en política pública real. Y tenemos, como decía nuestro colega Alfredo y el señor secretario, que hay algunas partes en donde sí se debe de tener en consideración la parte de ejercicio presupuestal, que es importantísima porque es la operatividad misma de la labor específica del Estado en su generalidad, que es mantener el orden y la seguridad de todos nosotros. Yo espero que se puedan generar condiciones necesarias para realizar estos acercamientos de colaboración y coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno y generar el punto específico que es la seguridad de todos los ciudadanos. Capitán Alfredo Aedo, el Subsemón es un sistema de recursos para seguridad pública. ¿No tiene un candado en el sentido de que ahora que se está hablando ya del mando único, si no se acercan los municipios ya no hay recursos para ellos, por un lado, y por el otro existe un tiempo perentorio, un tiempo límite para allegarse justamente al mando único? El tiempo no lo existe. Si hay una serie de candados, tiene que estar registrado, alarma a las licencias colectivas. Empezando por las licencias para portar armas. Para empezar, efectivamente así debe de ser, para que tengan derecho a este recurso. Bueno, y no existe entonces ese candado para que a través de los recursos Subsemón, quien no esté adherido al mando único ya no puede recibir recursos. Bueno, esto de las licencias no precisamente tienen que estar bajo al mando único. Ellos hacen su propuesta, compran su armamento y se les registra ante Sedena. Esto, bueno, no se puede decir que sea un candado, pero
pero pues bueno, sí es un requisito. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los cursos de capacitación? El curso, nosotros contamos, el Estado cuenta con un instituto de formación profesional, sí, donde ellos también hacen su solicitud, tienen que tener su examen de control y confianza, para es uno de los requisitos que deben de cumplir. Y bueno, como te digo, existe este instituto donde son capacitados el policía. ¿Para cuándo se contempla que ya los 84 municipios estén integrados, o al menos más de la mitad de los municipios, en el mando único? En esta situación es muy compleja, como lo comentaba aquí mi tocayo Alfredo Alcalá, pues hay que reformar varios artículos de la Constitución. Este es el marco jurídico, ¿no? Está el artículo 21, el 75, el 116, ¿de qué hablan el 118? Pues bueno, ahí habla referente a la autonomía de los municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces es un trabajo muy arduo el que se espera para poder llegar a este tema. Pues Alfredo, ante estas circunstancias, el problema es que los resultados para la ciudadanía son magros y cada día va en aumento la delincuencia, ya sea la organizada o la desorganizada, y más bien yo diría las policías desorganizadas, ¿no? Ante un estado de indefensión por parte de la ciudadanía. Sí, yo retomando esta parte, yo creo que es fundamental retomar dos cosas, ¿no? Tiene que ver efectivamente con esta parte, ¿no? Retomando el artículo 21 de la Constitución, que plantea precisamente que es el Estado el que debe de proveer de seguridad, pero hasta ahí se queda, ¿no? Yo creo que uno de los pasos importantes en estas reformas que se tiene que hacer al mando único es reformar este artículo también y plantear lo que tiene que ser realmente la seguridad. ¿La responsabilidad por niveles de gobierno? Claro, o sea, el artículo 21 lo que plantea efectivamente es el Estado. Es que le compete al Estado a través del gobierno federal, estatal y municipal el tema de seguridad pública. A lo que voy es que hoy, después de que México además ha modificado su propia constitución, recordamos el 10 de junio del 2011 cuando se cambia el capítulo primero, ¿no? Y que hoy podemos hablar de los derechos humanos y sus garantías, pues qué más garantía y qué más derecho humano que el derecho a la seguridad. Es decir, tenemos que cambiar el concepto de seguridad pública como está hoy día establecido, que es un concepto acartonado, diríamos ya no solamente pasado de moda, no estamos hablando de que los derechos humanos son una moda, por el contrario, son una exigencia y son realmente lo que va a permitir estar en un estado de armonía, de convivencia y de paz, que es lo que finalmente buscamos. Por ello yo creo que una de las reformas que también se tiene que hacer es que quede claro el concepto de seguridad ciudadana y que en este caso es al Estado al que le compete. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a involucrarnos solamente a las instancias gubernamentales o estatales en materia de seguridad, porque es un tema muy amplio. Para hablar hoy día de seguridad ciudadana tenemos que empezar desde la educación. Desde la familia, efectivamente, la educación de la familia, la violencia, porque al final tiene que ver con otro tema que va cruzando y que es transversal, que tiene que ver la violencia, que empieza desde la violencia familiar, que llega hasta la violencia social y que lamentablemente termina en cuestiones que son desagradables, que son lamentables para cualquier sociedad, que son un cáncer, como tiene que ser con la delincuencia y la victimización, a la cual hoy día lamentablemente la sociedad mexicana, la de Hidalgo no está alejada esta parte. De hecho algunos indicadores, de acuerdo a algunos estudios, el propio nivel de victimización en el estado de Hidalgo va aumentando, ¿no? O sea, seguimos estando en los últimos lugares en cuanto a la victimización, pero diríamos que hay focos amarillos que estamos observando, que se prendieron, y que eso nos permite realmente poder atender la problemática antes de que esto se agrave, ¿no? Bueno, recuerdo un caso, y yo quisiera irnos a las policías comunitarias, que es una situación que está permeando en todo el país. Estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Guerrero, pero habría que recordar en una ocasión lo que ocurrió aquí en el estado de Hidalgo, siendo gobernador Murillo Karam, en donde él quiso impedir de alguna manera que la ciudadanía se hiciera justicia por su propia mano, y 2 personas fueron masacradas. Fue en Huejutla. Estamos hablando de eso apenas 6 más 6, 12, hace como 15 años. Bueno, vamos a una pausa, ahorita que regresemos, hablemos de las policías comunitarias. Ya regresamos. Policías comunitarias, ¿qué tan lejos o tan cerca está el estado de Hidalgo de tener este tipo de
elementos uniformados que no hayan ni siquiera cursado valga la redundancia, un curso policial. Juan Carlos, es otro tema muy complejo. Yo te voy a decir que yo creo que esta policía existe desde hace mucho tiempo. La policía rural, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. En las colonias, ¿qué hace el ciudadano ahora en la actualidad? Cierra sus colonias. Eso es policía. Sí, se vuelven guetos ya, ¿no? ¿Verdad? Pero afortunadamente en nuestro estado no existe lo que hemos visto, lo que nos consta de algunos otros estados. Guerrero. Guerrero, Oaxaca, donde el ciudadano está armado. Afortunadamente no pasa esto en nuestro estado, pero sí el policía comunitario existe desde hace muchos años. ¿La inseguridad va a la alza o va a la baja en Hidalgo? Según las estadísticas, y están bien claras en el sistema nacional, vamos a la baja. Estamos bien. Hidalgo estamos por la media nacional, creo que estamos bien en el estado. ¿Qué es la delincuencia común? Que la delincuencia común. ¿Y la organizada? Pues acabamos de actuar hace, que será unos 20 días, quizás, donde fueron detectados estos elementos de alguna corporación de acá de la zona Tula-Tepec y fue puesto a disposición inmediatamente. Aquí no vamos a permitir nada de esto, estamos preparados y estamos luchando cada día para que no exista esto. ¿Y la estrategia del escudo a qué nos va a llevar? Del escudo de los estados centros del país. Centro. Es precisamente a esto, a capacitar a nuestros policías, a ponernos de acuerdo en el marco jurídico. Por ejemplo, hay delitos que en nuestro estado no son graves y en el estado de al lado sí es grave. Entonces estas personas ya saben esos caminos, vienen, delinquen aquí, se van allá, o viceversa. Entonces son buenas estas reuniones. Señor secretario, ¿qué pasa con el efecto cucaracha? Porque muchas veces aprietan en el Distrito Federal y empiezan a salir y llegan al estado de Hidalgo, o en el estado de Puebla, o en Tlaxcala, o en San Luis Potosí, o en Veracruz, y total que nos llegan a invadir a nosotros. Todo eso yo considero que es coordinación con todas las instancias, tanto federales como municipales. Yo he estado muy atento a estas situaciones, inclusive he tenido prácticas ya con el secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, por ejemplo, independiente de la zona centro. Estamos reforzando las zonas donde se cree o se prevé que haya un poquito más de delincuencia. En este caso, en la zona Tula-Tepeji, acabamos de implementar una delegación más allá, y eso me parece que nos están bajando los índices. Alfredo, policías comunitarias, Hidalgo está muy lejos todavía. No, yo creo que es una realidad, ¿no? De hecho, ya también, como se comentaba, históricamente el Estado ha habido grupos de autodefensa, como se le ha denominado, grupos de autodefensa que, insistimos, derivado a la ausencia, cuando la sociedad considera que el Estado en su conjunto ha fallado en su tarea de garantizar el derecho a la seguridad, entonces la propia sociedad se organiza. Decía un poco ahorita la parte de que hasta en las colonias se van prácticamente encerrando. Eso para mí es algo lamentable cuando yo observo que voy por las colonias y que veo que están poniendo rejas, que los estacionamientos hoy día, que además es otro tema, la apropiación de espacios públicos, ¿no? Porque los estacionamientos son públicos, sin embargo, agarran, se ponen sus rejas y ponen sus autos, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se comete una infracción y derivado de la ausencia de seguridad. Proliferan hoy día hasta algo que se va a convertir también en un problema hasta de salud pública, que es la proliferación de perros, porque hoy día dicen, confían más los vecinos en un perro que en un policía. La alarma, ¿no? Sí, suelta la alarma, dispara una alarma. Prefieren darles de comer, ¿no? Diríamos, a algunos animales para que estén cuidando la parte pública. Entonces, diríamos que si nos vamos a otras comunidades donde vemos, en el Valle Mezquital o en la Huasteca, donde ha habido grupos de autodefensa, evidentemente, y lo más sano es cuando es el Estado el que se encarga de materias de prevención de la seguridad y sobre todo de impartición de justicia, ¿no? Diríamos que tendremos que ir considerando estos niveles, la parte también de la prevención, que es fundamental. Lamentablemente la sociedad a veces considera, ¿no? o cuando quiere, en medio de una problemática, llamar a un policía de proximidad, lo piensa dos veces. No confía en la policía. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y digo tenemos que trabajar porque para realmente... Sí, es toda la sociedad. Sí, porque tenemos que no trabajar. No nada más de un sector.
¿no? Claro. Y todos somos la problemática, todos somos la solución y todos debemos de poner nuestra parte. Y esto es la parte fundamental en la que se debe de articular el trabajo tanto de la autoridad como de la propia sociedad, realmente generando mecanismos que permitan atender esa problemática. Cuando decíamos, ¿por qué surgen las policías comunitarias? Que realmente ese sería el asunto. ¿Por qué surgen las policías comunitarias o, en algunos casos, los grupos de autodefensa? Algunas están armadas, algunas no están armadas. Obviamente, ya lo mencionábamos hace rato, mucho tiene que ver la falta de profesionalización de las policías, que es un reto, es un trabajo. Sí, pero también por otro lado ya lo vimos en Michoacán. Son parte de los grupos de defensa de la delincuencia organizada. Y eso es lo que por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que está pasando. Decíamos, por ejemplo, algunos datos que se arrojaban. Mientras, por ejemplo, en el Distrito Federal, por cada 1000 habitantes, hay cerca de 9.9 policías. Y en el resto de los municipios, en promedio, estamos hablando de 2.7 policías. Es decir, hay una ausencia, ¿no? Hay una ausencia, hay una diferencia muy grande. Cuando estamos hablando, algo que decíamos además, en cuanto a la profesionalización, decimos, el 60% de los 160,000 policías municipales ganan en promedio, ¿cuánto? Cerca de 5,000 pesos al mes o menos. En Hidalgo, el secretario sabrá mejor los datos, pero no va muy alejado, entre 4,000 y 5,000 pesos, lo cual esto no abona la profesionalización. Yo creo que tendríamos que ir haciendo un trabajo en conjunto. Hay que romper con eso, Jaime. En este sentido, ¿de qué manera la sociedad se puede sumar a esta lucha y sobre todo apoyar a la autoridad? Yo sí, y es muy específico en eso. Yo, a pesar de que, y a mucha honra, soy un liberal ortodoxo y mientras menos el Estado participe en mi vida mejor, yo defiendo la institucionalidad. Entonces, en este sentido, el órgano y el ente que tiene el monopolio exclusivo del uso de violencia física, amparado y facultado por el marco legal, es el Estado. Entonces, a pesar de que está fallando en esa parte, están los índices, operativamente está fallando en algunas circunstancias, yo no justifico la existencia ni de grupos de autodefensa ni policía comunitaria, porque si bien la parte más transparente del ejercicio de poder político debe ser obviamente el uso de la fuerza pública, y si no tenemos una policía transparente en su ejercicio, regulada, adecuada, profesionalizada, bueno, no vamos a llegar aquí. Entonces, claro, entonces como ciudadanía debemos respaldar la institucionalidad, le debemos de dar nuevamente la confianza a nuestra seguridad, porque participamos todos en diferentes roles y en un marco completamente diferente, pero sí todos viendo bajo el interés común, que es velar por el orden público. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos con este asunto. ¿Es necesario que la ciudadanía se arme para autodefenderse? Por supuesto que no. No estoy de acuerdo en esto. Lo que sí yo le pediría a la ciudadanía, y es como, y constantemente lo hago, que denuncien para que de esta manera nosotros los policías nos den armas para poder actuar. De lo contrario, no podemos violar sus derechos constitucionales de una persona si no hay una orden. Entonces es la recomendación que le hago a la ciudadanía, que denuncie para que nosotros podamos actuar. El otro problema es que cuando denuncia hay represalias, y entonces es cuando la ciudadanía ya no tiene confianza en sus instituciones, fundamentalmente en el Ministerio Público, porque sabe que vende la información o entrega la información a las personas que fueron denunciadas. Pues no es así, Juan Carlos. Yo quisiera infundirles esa confianza a la ciudadanía para que confíen en nosotros. Nosotros estamos trabajando de verdad, estamos trabajando duramente para poderle brindar ese servicio que se merece. Señor secretario de Recursos de Subsemun, ¿cuánto van a tener este año? No tengo el dato exacto en este momento, Juan Carlos. ¿Andan alrededor de, escuché una cifra de 80 millones para todo el estado? No es así. Creo que son 80 millones para 80, sí. No tengo el dato exacto en este momento. ¿Y esto va a ir ¿verdad? dirigido específicamente para armamento, cursos de capacitación, compra de patrullas y vestuario y uniformes? Así es. ¿Y nada más para la Secretaría de Seguridad Pública o van a distribuir en todas las policías municipales? Es para pura secretaría. Los municipales tienen ellos otros recursos, y es que están dentro de Subsemun.
Bueno, ¿y qué pasa con las corporaciones que en muchas ocasiones no están pasando los exámenes de confianza? Y además existe ahí sí una fecha perentoria para darlos de baja. Es un problema, problema a nivel nacional que tenemos ahorita. Yo te puedo decir que la Secretaría de Seguridad Pública está al 100% avalado ahorita. De ese, pues probablemente haya un 20-25% que no sean aptos para esta situación. ¿De cuántos elementos estamos hablando de la Secretaría? De 1.600, 1.800 elementos. Bueno, eso es nada más en cuanto a la Secretaría, pero con las policías municipales están en el mismo problema, tengo conocimiento que algunos municipios sí ya despidieron su personal, pero pues esto va a ser tenemos que esperar a que nos den una línea de acción sobre esta situación. Cuando el destino nos alcance, Jaime, a ver, ¿qué va a pasar? No, yo creo que porque sí, hay que dar de baja finalmente, sí, claro, a estos elementos. Sí, no claro, pueden seguir en las policías, sí, no pueden claro, estar incrustados ahí, salvo que pierdan entonces los recursos del subsemo. No, y yo creo que eso sería lamentable. No, pues muy lamentable. De hecho, independientemente de que existe una obligación constitucional hacia la profesionalización de la seguridad pública, tenemos nuestra Ley General de Seguridad Pública, pero era lo que yo argumentaba, teniendo un marco normativo conciso para el ejercicio de seguridad pública, debe de ser el ejercicio del poder público más transparente. Justamente, pero es este año. Sí, y en ese sentido hay que invertirle, ¿no? Y sería lamentable, ¿no? O sea, que se perdiera ese recurso por el no cumplimiento. Entonces yo creo que sí, la labor institucional que ha hecho desde el presidente de la República hasta el señor gobernador, hasta el señor secretario, debe de ser puntual en esa parte de la profesionalización misma para no solamente tener acceso a ese recurso, sino incrementarlo, ¿no? Y ahí la labor también de los diputados federales, presionar en las comisiones para demostrar los hechos positivos y trascendentales que están haciendo dentro del gobierno del Estado para generar las condiciones de profesionalización tanto a nivel municipal como a nivel del gobierno del Estado y tener ese recurso y generar aún más. Pero yo creo que la vía institucional y la parte de prevención y obviamente con la parte de respaldo a los derechos humanos, pues es fundamental para tener mayor recurso y por lo tanto eficientar el gasto. Alfredo, los policías municipales se van a enfrentar tarde que temprano y más temprano que tarde ya a la disyuntiva: o damos de baja estos elementos o los mantenemos y nos salimos del subsemo. Sí, yo creo que tiene que ir más allá, no tenemos que limitarnos al subsemo. Yo creo que si queremos realmente trabajar en materia de seguridad... Pero hay un tiempo perentorio, ¿eh? Sí, claro, pues hay un tiempo perentorio, además y se cumple este año. Ya se ha ido postergando, no nos sorprendería además que digan, bueno, otros 6 meses. Digo, el asunto no es de que se amplíe o se limite el tiempo. Yo creo que el asunto de la seguridad pública no es nuevo, ¿no? Bueno, más bien de la seguridad ciudadana no es un tema nuevo, es un tema que le podemos poner de plazo 6 meses, no terminará en 6 meses, es un asunto que realmente es sistemático, tenemos que atenderlo de manera integral, ¿no? Por eso yo comentaba mucho la parte de ser integrales en este tema del trabajo en materia de seguridad ciudadana, y por eso yo insistía, ¿no? Que va de la mano con otros temas del subsemún, como son cuestiones que parecen trillados, que parecen redundantes, y que sin embargo son fundamentales hoy día para realmente entender el asunto de la seguridad ciudadana. Es decir, por un lado tenemos que profesionalizar a las policías, pero por otro lado tenemos que generar las condiciones que permitan el libre ejercicio de derechos humanos de las personas. Por un lado, la seguridad permite la libertad permite el ejercicio democrático. Entonces estamos hablando que para construir verdaderos estados democráticos, un elemento fundamental será el tema de la seguridad. El doctor Mondragón y Cal, que ahora está en el gobierno federal, habla de que justamente los exámenes de confianza no son tampoco la panacea. Capitán Alfredo. Así es. Yo te puedo decir que un policía, después de trabajar 24 horas de servicio, al día siguiente se va a presentar su examen psicológico. Es natural que salga mal. Aquí deben de haber otros estudios, otros parámetros precisamente. Porque habla también inclusive de la edad.
y le da, por supuesto, el peso, el nivel de escolaridad, que es bachillerato. Son una serie de factores que van a influir necesariamente en que van a tener que expedir a muchos policías, porque desafortunadamente no están preparados. Y no quiere decir que sean malos policías, son circunstancias que en ese momento están pasando, pero pues bueno, tampoco pues, la solución sería evaluarlos tampoco, ¿verdad? Pero pues debe haber una solución para esto, y como ustedes dicen, pues esto ya es un tiempo que debemos de... ¿Ustedes han establecido algún contacto con Mondragón y CAL para de alguna manera cambiar estos métodos de evaluación? Porque creo que se está pugnando. Nosotros como secretario de la zona centro constantemente nos estamos reuniendo, no hemos tocado este tema. Ese tema lo están tocando los señores gobernadores de la zona centro. A través de la CONAGO. Así es. ¿Y los diputados no han hecho ninguna gestión? No tengo conocimiento de... Ni los locales ni los federales. Bueno, pues para que vean, seguimos en un estado complicado. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Capitán Alfredo Aedo, secretario de Seguridad Pública, ¿de qué manera la tecnología ayuda a que los índices de seguridad aumenten o se abata la inseguridad? Y me refiero específicamente sobre todo a las cámaras de vigilancia que de alguna manera inhiben la acción delincuencial. De manera muy activa, Juan Carlos, yo te podría decir que gracias a esta tecnología se ha logrado capturar a gente haciendo mal uso de sus libertades, ¿no? Y por supuesto también tenemos las líneas telefónicas, ¿no? Que es la 089, que es anónima, y la 066. Gracias a todo esto, y es lo que hemos estado platicando con los presidentes municipales, que muchas veces ven a una persona sospechosa en el municipio, y hay gente que se conoce, todos ellos se conocen. Entonces si ven a un sospechoso, inmediatamente viene la llamada. Ya en este momento pues, nos acercamos, checamos, vemos esta situación. Es muy importante que denuncien, muy importante que denuncien. ¿Ha aumentado la denuncia ciudadana a través de estos números? Mucho, afortunadamente sí, y les sigo haciendo la misma recomendación a la ciudadanía. ¿Y ha permitido aumentar los operativos en el estado? Sí, claro, por supuesto que sí. Tanto es así que nos hemos percatado también muchas gracias a estos números, a estas llamadas, y nos hemos enfocado más en algunas situaciones para esto. ¿Qué pasa con los centros de comando, los famosos C4? ¿Hay 6 en el estado? Tenemos 3, que es Pachuca, Tula, Tulancingo. Y ahí abarca ya, tenemos... ¿Van a aumentar el número de centros de los famosos C4? Estamos haciendo los estudios ¿Para cuándo? No sabe... No tenemos una fecha, puesto que esto también se requiere de muchos recursos, ¿no? Pero digo, con esto que tenemos, estamos abarcando prácticamente todo el estado. Las zonas más conflictivas en cuanto a seguridad siguen siendo Tula, Pachuca y Tulancingo. Sí, aunque ahorita con esta base que acabamos de implementar en esta zona han bajado los índices. Entonces, Pachuca y Tulancingo son las que tienen mayor... Ahorita Tulancingo tenemos por ahí problemas y vamos a retratar, estamos haciendo estudios, estamos trabajando mucho en colaboración como comentaba yo hace un rato, con las instancias federales, ¿no? Está Sedena, está la PGR, estamos haciendo operativos con una base de operaciones mixta, donde constantemente estamos trabajando. La ciudadanía, cuando ve que llega el ejército a un municipio, a un estado, se siente más seguro. Ustedes han estado solicitando la presencia militar. Va a haber más operativos en varios municipios, en determinadas colonias que sabemos que son las más conflictivas, no solamente a nivel local sino estatal. Sí, así es. El general comandante de zona militar, él está muy en contacto con el señor gobernador y con servidor. Estamos viendo esta situación cuando el señor gobernador nos hace la recomendación o por parte del comandante de zona, inmediatamente se implantan estos operativos. ¿Cuántos elementos del ejército están actuando actualmente en el estado? Es dependiendo de la zona, pero regularmente se llegan a juntar 60 elementos ya con los 3 niveles, 60, 70 elementos estamos juntando en una base de operaciones. Alfredo, necesitamos mayor valor para la denuncia ciudadana, porque a veces
la población le da cierto temor el hacer la denuncia, porque pueden saber de qué número. Ahora que con la tecnología se puede saber específicamente de qué número se hizo la llamada. Sí, yo creo que es fundamental la denuncia. Es decir, estamos hablando que algunos estudios en México plantean hasta el 98% de impunidad, lo cual sería escandaloso. Estamos hablando que prácticamente de cada 100 delitos, 2 solamente se persiguen. Hay justicia. Así es. Pero la parte primaria es la denuncia. Estamos hablando que se denuncian en México cerca de 12 de cada 100 delitos, lo cual es un nivel de denuncia muy baja. También tiene su propia explicación y es un trabajo igual, insisto, integral. O sea, voy denuncio, me va a tardar 2 horas en la denuncia, me van a atender mal, o si soy una víctima, ¿no? De una mujer, todavía me van a... Sí. Y no voy a tener la atención adecuada por el propio Ministerio Público, entonces eso hace que disminuya el nivel de denuncia. Yo creo que aquí la parte importante es generar los mecanismos adecuados para eficientar, ¿no? Hacer eficientes las denuncias, ¿no? Sí, también, o sea, la propia la inteligencia, pero sobre todo además eficientar el momento de la denuncia, que permita al ciudadano, bueno, a la ciudadanía en general que quiera denunciar, que encuentre realmente una buena respuesta. O sea, que encuentre una respuesta, pero sobre todo que encuentre una buena atención, que permita realmente que acudan continuamente a la denuncia. Esto va de la mano porque para hablar de la prevención de los niveles de inseguridad, pues tenemos que retomar y recobrar los espacios públicos, ¿no? Que también es uno de los puntos que habría que mencionar. Tenemos que retomar los espacios que muchas veces fuimos dejando como sociedad. Por eso es muy importante lo que se planteaba ahorita, ¿no? Primero la denuncia, prevenir, ¿no? A lo mejor ahorita hemos tocado mucho la parte de la propia acción. Sería muy interesante también ver la parte de las acciones preventivas que permitan también evitar llegar a la victimización, ¿no? Yo creo que ahí sería la parte interesante. Ya lo comentaban y se comentaba también en la mesa un poco la parte del papel de la ciudadanía. No solamente está la denuncia directa a través de los teléfonos y las líneas y los mecanismos institucionales, también está la parte de la organización comunitaria, que es fundamental, ¿no? Que de ahí también a veces explicaba el papel de las policías comunitarias, la organización comunitaria. Yo creo que lo más importante es no llegar evidentemente a que el Estado pierda realmente la rectoría, el uso exclusivo de la fuerza pública legítima, que formalmente viene de un contrato social o el pacto social, pero también tenemos que mencionar que dentro de ese contrato social el Estado se comprometió a brindar seguridad y se comprometió también a brindar derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad de tránsito, y lo que no podemos repetir y que a lo mejor le llamaba la atención no solamente para el gobierno del Estado sino para el gobierno federal, es que no pase lo que pasó en el sexenio anterior a nivel federal, que por querer garantizar un derecho que era el derecho a la seguridad se violentaron otros derechos. Entonces la ciudadanía decía, prefiero estar como estoy, ¿no? Es decir, los derechos son indivisibles, no podemos privilegiar un derecho por encima de otro. Entonces yo creo que por ahí tendremos que partir. Yo creo que tendría que agregar nada más la parte de que se deben de impulsar, y que sería un buen trabajo que a través de la propia Secretaría y las diferentes instancias se pudiera trabajar lo que se han conocido en otras experiencias internacionales, los observatorios municipales de violencia. Es fundamental porque permite no solamente estar en el momento de que hay un ilícito, sino que, por ejemplo, los recursos de Subsemún, planteábamos ahorita, 80 millones de pesos llegan al Estado, ¿no? Para 8 municipios. ¿Y cómo se los van a gastar, no? Hay reglas de operación muy claras. Sin embargo, es fundamental que haya una ciudadanía activa que esté cuidando celosamente el dinero que no es de la autoridad, es un dinero público, es un dinero de la ciudadanía, y yo creo que eso va a ser importante irlo impulsando, y más adelante tendremos que plantear algunas acciones además de prevención, porque lo que menos queremos es llegar a la acción. Lo más importante realmente es la prevención, no queremos cárceles llenas, queremos más bien una sociedad que esté funcionando armónicamente. Jaime Hidalgo, ¿se requiere algún impuesto específico para poder tener mejores recursos en beneficio de la seguridad, y un impuesto aunque sea mínimo pero municipal o estatal? Yo aquí
¿Difieres? Sí, la verdad, sí, yo creo que se necesita un ejercicio eficiente, ¿no?, del recurso, y creo que ahí sería, o la designación misma en la parte presupuestal de los montos asignados a cada una de las áreas, ¿no? Pero un impuesto más, yo creo que no sería, habrá que hacer el estudio de factibilidad en función de la aceptación misma del recurso en la sociedad y el impacto real en el bolsillo del ciudadano, ¿no? Pero yo creo que aquí debemos de hablar más de ejercicio eficiente de gasto e inversión en la parte de seguridad pública. Porque a la ciudadanía le cuesta mucho trabajo ya y muchos recursos tener timbres especiales, tener cámaras de vigilancia, tener seguros en automóviles, seguros en casas, tener incluso un arma en la casa. Sí, entonces pagar para saberlo usar. Yo creo que aquí es tradicionalmente, y permítanme hacer esa comparación, tradicionalmente a nivel conceptual, donde terminaba el Estado, empezaba la sociedad civil. Y viceversa, donde empieza la sociedad civil, termina el Estado. Esa es como la visión liberal, tanto de la sociedad como del Estado. Ahora no, tenemos un espacio de interacción real que se llama esfera pública. Y en la esfera pública interactúa el ciudadano con el Estado a través de sus órganos de gobierno. Y en este sentido, el generar canales de interacción entre el Estado y la sociedad civil, yo creo que viene a beneficiar la vigilancia misma. Los gobiernos, yo siempre he dicho, ni el Estado ni el gobierno son tontos, ¿no? Entonces se manejan a través de recursos, de objetivos, de gasto eficiente y racional, pero es cuantitativo. Entonces, si en este sentido, retomando la idea muy latinoamericana, por ejemplo, de los observatorios, de la denuncia, pues se lleva una contabilidad, y el Estado, a través del órgano de gobierno, sabe realmente, técnicamente, cuantitativamente, cuánto está resolviendo y qué le falta hacer. Y en este sentido, pues es labor eficiente y privilegiada del ciudadano estar observando el ejercicio público. Entonces, la denuncia, para mí, más que la carga de un impuesto, yo creo que ahí debemos de denunciar y ver la eficiencia del órgano especializado en la seguridad pública o ciudadana, de cómo se está actuando. Y ahí evaluamos. Señor Secretario de Seguridad Pública, ¿tiene usted ya el diagnóstico de cuántas colonias en el Estado son conflictivas? Sí, realmente son las que están en las zonas altas, las que nos han dado más problemas. ¿Y en el Estado no tiene un número específico? Es decir, hay 100 colonias que son las conflictivas en todo el Estado de Hidalgo. No tengo el dato. No tiene el dato. Ahora, de estas partes altas, ¿usted sabe la población si es de origen mexicano o es de otro país? No, de origen mexicano, y la gran parte son hidalguenses. Porque también había ya infiltrados en la sociedad muchos centroamericanos, y se le pone el estigma de que ellos son parte de esta delincuencia. No creo que sea así. No sé. Alfredo, tú sí sabes esto. Sí, yo creo que además el error que tenemos que hacer es estereotipar, ¿no? Yo creo que el tema de los migrantes es lamentablemente algo que Hidalgo es una zona de paso. Pero además no se queda. Pero no, yo creo que además su intención no es venir a decir. Pero sí hay poblaciones. Yo creo que además aquí algo que van a hacer son estos mapas, precisamente de la prevención del delito. Yo creo que van a ser muy importantes estos mapas de victimización. Yo hace 2 años escribí un artículo precisamente sobre la violencia social, la victimización. No había datos acerca de cómo se encontraba la victimización en el Estado. Solo tenía que ir a datos nacionales, por ahí había una encuesta local, entonces no había información. Yo creo que el primer paso va a ser la información que permita precisamente prevenir qué áreas o qué colonias, por ejemplo Pachuca, Tulancingo, Tula, colonias específicas, ¿no? Exactamente, ir viendo cómo está el reloj delincuencial. ¿Qué día es el que más se delinque? En casa habitación, robo a automóviles, robo a la población abierta, etcétera. Sí, un mapa delictivo yo creo que va a ser el primer paso fundamental, insisto, para prevenir, pero yo creo que aquí también el trabajo que tendrá
que hacer el secretario tendrá que ser esa vinculación con otras dependencias del gobierno del estado para atender una problemática, por ejemplo, una colonia que tenga un problema altamente delictivo no se va a resolver poniendo todo un batallón, por ejemplo, de policía, ¿no? Porque es un asunto de un constructo no, y además social. ¿cuánto tiempo? Sí, a eso voy, es un constructo social. Eso significa lo que comentaba. Cuando hay una desintegración social, evidentemente esto es un fenómeno que permite también la pérdida de cohesión social, que lleva muchas veces a delinquir. El primer paso que hay que hacer es, insisto, la prevención primaria. Entonces hay que promover la cohesión social. Ese va a ser un trabajo bien importante. Y uno diría, bueno, es que eso no le toca al secretario. Pues no le toca en primera instancia, pero sí le tocará encabezar, yo creo que una estrategia muy importante a nivel estatal. Yo abono porque el Estado sea pionero en elaborar una estrategia transversal en prevención del delito, pero que le llamemos seguridad ciudadana, en la cual efectivamente estén de manera transversal los derechos humanos. Para terminar, diríamos, cuando hablamos de una prevención primaria, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Programas de salud pública, educación, empleo y formación y respeto a los derechos humanos en la ciudadanía. Prevención secundaria, hay que incorporar medidas destinadas a aquellos grupos que están en vulnerabilidad, mujeres, niños, indígenas, entre otros que frente a la violencia y el delito son las principales víctimas. Y por último, pues ya tendrán que ser, diríamos que a veces actuamos al revés, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es, por último, acciones individualizadas dirigidas a personas ya involucradas en conductas delictivas. Por eso decía que es un proceso y que a mí me gustaría ver, ojalá a mediano plazo, realmente un programa, una estrategia estatal de prevención del delito con un enfoque de seguridad ciudadana. Vamos a preguntarle al secretario de Seguridad Pública si se tiene esto. No lo tenemos. Es la ¿Y verdad, qué podemos no lo esperar tenemos. los ciudadanos? Bueno, primeramente es trabajar en conjunto como las secretarías que nos acaban de mencionar. Es un trabajo y créanme que lo voy a hacer. Es muy importante y muy necesario para la ciudadanía. Pero ya hay datos inclusive, ¿no? Ustedes ya tienen un reloj delincuencial, ya tienen mapeos, ya hay un trabajo realizado. Sí, ese trabajo, pero es solamente la secretaría, es de la pura secretaría. Hace falta esta coordinación con todas las demás instancias para poder presentarle a la ciudadanía un trabajo más detallado, más amplio. Yo cada mes estoy ahorita retomando y dando las conferencias de prensa de todos los índices que estamos trabajando y que estamos presentándole ante los hidalguenses. Pero no basta esto, yo creo que debemos ir más allá de esta situación. ¿Para cuándo estima el secretario tener ya un plan estatal conformado que incluya a todos los municipios? Llevo un mes aquí, no es justificación, esto es una tarea enorme y yo creo que no te podría dar una fecha exacta, pero quiero decirte que seguimos trabajando muy duro por el Estado. Ahorita nada menos el día sábado me encomendó el señor gobernador, me dio instrucciones muy precisas y oportunas de que fuera yo a combatir, a organizar para combatir los incendios acá en la zona de Zacualtipán. Hubo mucha coordinación con todas las instancias. Esto es un buen paso. Nos dimos cuenta de cómo se debe de coordinar esto. Llegaron todas las instancias, tanto federales como municipales, llegó Serena, llegó la PFP, las diferentes secretarías de salud. Y estamos hablando del combate de incendios. Entonces esto es un buen inicio, porque aquí nos estamos dando cuenta que habiendo esa coordinación se pueden lograr muchas cosas. Y ténganlo por seguro, y es lo que le quiero decir a la ciudadanía, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer aquí en nuestro estado. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al secretario de Seguridad Pública en el estado, el capitán Alfredo Mayorga. Gracias por estar con nosotros, capitán. Muchas gracias. Sí. Gracias también a Alfredo Alcalá Montaño, catedrático en Ciencia Política y miembro fundador de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Y Jaime Hidalgo, también investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Derechos Humanos en el Estado. Muchas gracias. Un placer. Y a mis compañeros Jorge Martínez aquí en Pachuca, en Tulancingo, a Domínguez Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión por internet, a Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, despide Juan Carlos Ortiz. Y como ya entramos en Semana Santa y va a ser muy complicado hacer programas, nos vamos a ir de vacaciones una semanita y ya regresamos nuevamente. Gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas.
con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.